veces hay predicas que termina ahí y digo, bueno, ahí terminó. Hay otros que salgo y me queda un sabor en la boca, como que todavía faltó profundizar un poco más ahí. La semana pasada me quedé con esos par de versículos al final, para aquellos que se acuerdan. Juan 1 dice, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y esa frase siempre me ha... ¿Qué quiere decir eso, verdad? Esta cuestión de ves la gloria. A veces, como sentimos hoy en el tiempo de alabanza, se siente su presencia, su gloria. Entonces, ¿qué es eso de contemplamos su gloria? Cierro los ojos y veo, ¿qué veo? Veo un ángel, veo luz, veo... Pero ese versículo 14 lo desempaca de una manera tan directa, lo aterriza. Dice, contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Pablo dice en 2 Corintios 3, dice, mirando la gloria del Señor, contemplando. A veces esa palabra contemplamos, pensamos en una monjita o en un meditativo ahí, ¿verdad? Estoy en contemplación. Ay, no. Y Pablo está diciendo, al contemplar, tú estás mirando. Dice, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen estamos hablando? Estamos hablando la del Hijo unigénito, esa imagen. Por el Espíritu del Señor. La meta de cada domingo, la meta de cada día de hacer su devocional, no es más información. Bueno, leí mi palabra hoy día, check, cumplí, ahora al gimnasio, ¿verdad? Ahora a comer mi proteína. El chiste de la palabra, el meollo de la razón por la cual venimos el domingo, es para ser transformados a la imagen del unigénito. No es para darles más información y decir, wow, estuvo muy linda la prédica, pastor. ¿Qué punto? 3 puntos, estuvo lindo. No es para darle más información, decir, mira esta información. El meollo, la razón es, a la medida que tú y yo contemplamos, miramos la gloria, somos transformados a Jesús. ¿Está conmigo? Culto de la 1, ¿están despiertos? ¿Están pensando en el almuerzo? ¿Están aquí? Vamos. A la medida que tú y yo vemos la gloria del unigénito, y después nos dice, bueno, ¿cuál es esa gloria? Cierra tus ojos y ¿cómo es esa nota? Dice, al ver al unigénito en gracia y en verdad eres transformado. La meta de Cristo Jesús contigo es que seas diferente. Mira al que está al lado tuyo y solo contémplalo. Esa contemplación, Dios quiere que sea cambiado más y más a Jesús. Pastor, el que está al lado mío, ese pana. Esa es la meta. ¿Y qué es la gloria? Gracia y verdad. Gracia y verdad. Si no hay contemplación, no hay transformación. ¿Cuántos queremos ser transformados?
nos dice el secreto. No nos dice, grita más fuerte en la alabanza. No. Llora más mocos, llora más fuerte. No. Dice, si tú quieres ser transformado, míralo, contémplalo a la gloria del unigénito, y a la medida que verdaderamente lo ves y Dios te deja ver el destello de quién es, su gracia y su verdad, te va a transformar de gloria en gloria a través del Espíritu. ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu. ¿De qué te sirve hablar en lenguas si al fin del día no creces en apreciación a la imagen del unigénito, que es gracia y verdad? Yo creo en las lenguas, yo creo que las lenguas son para hoy día, creo que las necesitamos, pero la función del Espíritu siempre es traer gloria al Hijo. No tiene ego el Espíritu, no es humano. El rol del Espíritu es, no me miren a mí, mírenlo a Cristo. Ese es el rol. Por eso cuando predicamos su palabra, el Espíritu activo en el auditorio eleva la gloria y el enfoque a la palabra, detrás de la palabra. ¿Y quién es esa palabra? Cristo Jesús, el Logos, la palabra. ¿Están conmigo? ¿Cuál historia entonces? Yo estaba masticando esto esta semana. ¿Cuál historia de los evangelios vemos este equilibrio perfecto de gracia y verdad? Porque hay historias que los ves y dices, wow, qué gracia. Y en Juan capítulo 8 hay una historia, quizás una de las historias más famosas de Jesús. Aún gente que no está en la fe, por lo general ha escuchado esta historia. Y solo se encuentra a través de Juan. Juan fue el único que lo notó, ninguno de los otros testigos, pues Juan. Juan capítulo 8, versículo 3, nos pinta la escena. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, tirándola en medio, le dijeron, maestro, esa voz espiritualoide que usan los fariseos y los escriben, no mentira, no nos dice qué tipo de voz, yo me lo estoy imaginando. Maestro, esta mujer, ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. No sé qué es peor pecado, el adulterio o planear para agarrar a alguien en el acto mismo del adulterio. Qué bestia, pero ahí está. Esta mujer, planificamos, armamos el asunto para agarrarla infraganti, con manos en la masa. Ahora bien, maestro, la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales. Hay dos grandes mentiras que el enemigo usa increíblemente y lo ha usado por miles de años. La primera mentira es, nadie se va a enterar. Cuando tú haces escala en Las Vegas, te saluda un letrero ahí que te dice, what you do in Vegas, stays in Vegas. Lo que haces en Vegas, se queda en Vegas. Y para el empresario, o el vendedor, o el pastor, o el predicador que está pasando por Vegas, el tentador de la lujuria le toca la puerta en Vegas y le dice, ¿verdad? Discreción de adultos. Ah, mira tú. Cuando tú estás ahí manejando y ves un motel ahí y tienen cortinas para los carros. Y tú dices, ve, hasta la placa te escondemos. Discreción total. Peque tranquilamente. Mira tú, qué oferta. El pecado, la primera mentira es
lo que tú haces en lo secreto, nadie se va a enterar, ¿eh? Se fue el mudo, nadie vio nada. Pero eso es una mentira. La palabra nos dice, todo lo que haces en secreto saldrá, todo. Quizás al mes, quizás al año. Hay unos que son súper amagosos. En unas décadas igual sale, todo sale en la lavandería, todo sale. Pero el otro pecado, la otra mentira de esta cuestión es, una vez que lo agarran infragante y son expuestos, ahí comienza una mentira de igual calibre, más fuerte. Lo que has hecho es imperdonable, estás condenado. Nosotros vivimos en un momento cultural de esta generación. Ahora no estoy diciendo por edad que te sientas aludido, nueva generación. Esta generación en la tierra, la primera mentira que nos dicen es, ¿verdad? Don't judge, nadie puede juzgar, ¿verdad? Es la única versículo de la Biblia que se saben. No juzgues, el maestro dijo no juzgues, ¿verdad? No me juzgues. Tú dices, ok, listo. Cada loco con su tema, nadie te juzga, viva tu relajo. Pero el otro extremo de la generación dice, si tú violas nuestra ley moral de nuestra generación, si tú abusas de la ecología, que es imperdonable para nosotros, tú eres cancelado y jamás serás aceptado porque tú eres un pobre y triste. Y si tú no toleras a lo que nosotros toleramos, eres un intolerante, entonces es imperdonable en nuestra generación. A ver, ¿cómo es la cosa? Por un lado estás diciendo que don't judge, que todo vale. Pero por otro lado estás diciendo no, pero si quiebras nuestras reglitas de sociedad, te vamos a cancelar. Es incoherente. La condenación funciona de esta manera. Vemos el cuadro perfecto. Esta mujer es atrapada en su pecado. Pecó. No sabemos todo el contexto. En esa época se podía divorciar una mujer por cocinar mal la comida. La ley decía, según la tradición rabínica, si te quemó el patacón, divorcio, ahí está. Patacón quemado, divorcio. La mujer era tan desvalidado antes de Cristo, era un objeto, valía más la vaca que la mujer. No sabemos el contexto de esta mujer, no sabemos si el pana que estaba casado era una bestia, no sabemos. Sabemos que pecó, pero sabemos que era un arreglo porque lo habían armado de tal manera para atraparla. Era un objeto más para ellos, no había valor ahí. La condenación nos reduce, nos categoriza, nos define por nuestro pecado. Tal mujer, dice, ¿y qué tales hay? Bueno, hay este tal, hay este tal y este tal. Este tal de mujer, ¿y qué categoría es esa mujer? Es tal mujer del bajo mundo. Ah, es tal. O sea, ante los ojos del Señor hay categorías de mujer. Wow, mira tú. Todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza del Señor. Todo nivel, toda raza, todo nivel socioeconómico. Dios no dice, a ver, es que tengo una categoría baja de mujer y tengo una categoría alta de mujer. Dios no funciona de esa manera. Es que es que ese es del bajo mundo y ese es un élite. Para el Señor, la humanidad es humanidad. Hechos a la imagen y semejanza. Y todo ser humano tiene cosas buenas, virtudes, y todo ser humano tiene cosas asquerosas. Todos. Aún un descarado como Pablo Escobar, que mataba a miles, tenía sus virtudes. Era un padre muy cariñoso con sus 2 hijos. Tú dices, aún más que unos buenos hombres, tenía una virtud. Era tierno con sus hijos, los amaba. A su manera loca, vendía la coca, pero prohibía que
consuman, es inteligente. A un Hitler que mandó a matar millones, era vegetariano y amaba a su perro, el pastor alemán, era amador de perros. Lindo Hitler, ¿verdad? Que venga el perrito, manden a matar a esos 2 millones de judíos, venga perrito. La condenación nos categoriza. Uy, es que pastor, es que ese tipo de persona es chusmandante. Es baja. Esa gente es baja. Ah, ¿y tú quién eres? Es que yo soy alto. Ah, wow, tú eres alto. Wow. Hay bajeza en todo humano. Y hay altura en todo humano. ¿Por qué? Porque están hechos a la imagen y semejanza del Creador. El potencial para mal y el potencial para bien. La condenación, esa culpabilidad, vergüenza como obra, se esconde entre la masa. Ellos la traen, la tiran, están entre el grupo, ¿verdad? La condenación siempre opera. No, es que toda la gente está diciendo que ella es una loca. ¿Pero quién lo dice? No, todos lo dicen. ¿Pero quién? No sabemos, pero todos. No, es que las redes están diciendo. ¿Pero quién lo dijo? Las redes. ¿Las redes hablan? ¿Quién es la inteligencia artificial? ¿Quién lo está diciendo? Es que están hablando las redes. Ah, wow. La condenación siempre lanza la piedra del anonimato. Y como decimos nosotros, el que lanza la piedra aquí después, ¿qué hace? Yo dije eso. Hoy no, tú me malentendiste. No. Yo decía que era una baja, pero no baja que digamos, o sea, no. La condenación siempre se esconde en las sombras. La condenación hace más daño que el mismo pecado. Hay algo que está ocurriendo entre los varones homosexuales de los 25 años para abajo. Es 2 veces más el índice de suicidio entre varones. Está el 18% de intento de suicidio entre los varones homosexuales versus heterosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Porque toda la vida le venden, mira, lo que tu cuerpo te pide o sienta libertad, no hay límites, ¿verdad? Explora. Listo. Si tú violas los límites que el Señor ha puesto en la sexualidad, sea homosexual o sea heterosexual, violas los límites, hay consecuencias. No nos dicen, pero yo creo que esos jóvenes al poner su cabeza en la almohada a la noche, su conciencia les martilla y saben que lo que están haciendo no es correcto. Y los demonios vienen a esa fiesta de condenación y les dice, es verdad, eres puerco, eres sucio, vales nada, está mejor muerto que seguir viviendo con esta condenación. Y llega el otro demonio y dice, sí, ¿por qué no te acabas la vida? Eres una bestia. Eres inservible. Esa condenación, esa suciedad que sientes va a estar contigo por el resto de sus días. Mejor termínala ahora. La condenación es más destructivo que el mismo pecado. Te sientes condenado. Tenga mucho cuidado, Iglesia de Cristo, de usar tu lengua para condenar a un hermano, a una hermana o a alguien hasta fuera de la iglesia, porque estás haciendo la obra del mismo demonio. ¿Me oyó? No es que, pastor, es para que se entere todo el grupo, para que oren. Les voy a contar en lujo de detalle algo que ella confesó en una consejería. Eso es obra directo del demonio. Tú la acabas de condenar. Qué puerco. Vienen al Señor, la tiran y después le dicen, ¿qué dices tú, maestro? La condenación ha hablado. Y ahora dicen, ¿qué dices tú, maestro? Qué pregunta más hermosa. ¿Qué dices tú?
El Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice la gracia? ¿Cómo es la gracia? En primer lugar, el Señor la acepta, tal y cual como ella es. En todo, la agarraron infragante, pecado es pecado, el Señor la acepta. Dice la palabra, versículo 6, esto decían para probarle, para tener con qué acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. ¿Qué dices tú, maestro? El maestro le dice así. Y dice que escribía en la tierra con su dedo. Y los teólogos se han peleado por siglos descifrando qué fue lo que escribió el maestro en la tierra. Hay unas teorías. La primera teoría es que el Señor estaba escribiendo sus pecados por detalle desde viejo a más joven. Caifás es este. Pirijingui es este. Puede ser, puede ser. Otra versión más picante dice que el Señor estaba escribiendo el nombre de las mozas de cada uno de esos sacerdotes. Juanita, Antonieta, Felipita. Y uno de esos sacerdotes, según la tradición, la ley, tenían sus mozas. Otra versión dice que quizás, como el Antiguo Testamento en Éxodo, que el Señor con el dedo de Dios escribió las leyes que Moisés baja de la montaña. Otros dicen que es posible que él estaba escribiendo la ley que habían quebrado, que merecía muerte. Lo que sabemos es que escribió con el dedo. Y nos dice Lucas capítulo 11, por el dedo de Dios echó fuera demonios. Los echó. La otra versión en Mateo dice, por el poder del Espíritu echó a los demonios. El dedo de Dios representa el poder de su Espíritu. Génesis capítulo 1 nos dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra, sobre la oscuridad, sobre el vacío y sobre el desorden. El mismo Espíritu que obra hoy en el 2026, el dedo de Dios, el poder del Espíritu, escribe sobre la tierra, sobre tu desorden, sobre tu oscuridad, sobre tu vacío. Es el mismo poder del Espíritu Santo que está obrando en el día de hoy, escribiendo con el dedo sobre la humanidad. Pero Jesús escribía en la tierra. Pero como insistieron en preguntarle, Señor, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Está escribiendo. Dinos, dinos. La palabra dice que el Señor se enderezó y les dijo. La otra versión dice, se incorporó. Unos se van a incorporar en unas semanas. Esta es la primera incorporación en la Biblia. El Señor se incorporó y les dijo, se enderezó, puso el pecho ante los acusadores, la mujer está tirada en el piso, se endereza y los confronta. Y les dice, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Quizás él dijo eso y después dijo, el de ustedes que esté sin pecado, dale. ¿Qué maestro? El único perfecto que era digno, justo y que podía lanzarle una piedra era él. Él era el único justo. Y la Biblia dice, al inclinarse hacia abajo otra vez a escribir en la tierra, pero cuando lo oyeron salían uno por uno, comenzando con los más viejos, y quedaron solo Jesús
y la mujer que estaba en medio. El Señor confronta, el Señor dispersa tus acusadores y los que nos acusan. Qué hermoso. Los confronta. ¿Tienen algo que decirle a ella? Venga. Pero después, dice la palabra, él se enderezó y le hace una pregunta a ella. La confronta a ella. ¿Por qué? Porque a veces aún mujeres y hombres que saben que son perdonados, ellos mismos se condenan y se condenan y se condenan, y la sangre no es suficiente porque saben que son perdonados, pero siguen viviendo condenados. El Señor se endereza, se incorpora y la confronta a ella y le dice: hey, te hago una pregunta a ti. Mujer, ¿dónde están? Enséñamelos, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Yo no los veo. Y ella dijo: ninguno, Señor. Escúchame hoy, en esta domingo. Si el Señor te ha perdonado, Él ha quebrado la condenación, la culpabilidad, la vergüenza sobre tu vida. La sangre es suficiente. La sangre habla a una dirección mucho más claro, mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Cristo clama perdón, perdón, perdón. Tú has sido perdonado, tú has sido lavado, tú has sido comprado con sangre. ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces el Señor, el único que la podía condenar, porque era el único justo, dice: entonces yo tampoco te condeno. Juan 3:16, de tal manera amó el Señor al mundo que dio su Hijo unigénito para aquel que cree. Pero el versículo 17 dice: el Señor no condenó al mundo, no vino al mundo a condenar al mundo, sino salvarlo. Los que están en Cristo Jesús, dice Pablo, no hay condenación para los que están en Jesús. No en tu justicia, los que están en Jesús. Si hubiera terminado la historia ahí, hermosa historia de gracia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos gracia a diario? Qué hermosa historia, pero no termina ahí. Ese último versículo 11, el Señor le agrega 5 palabras que entra un elemento de la verdad. Por un lado, gracia, 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 tú eres perdonada, mi sangre es suficiente, eres perdonada, yo lo sé todo, es suficiente, perdonada, perdonada, perdonada. Pero ahí entran las últimas 5 palabras y le dice: vete o anda, no la está largando, está diciendo: sigue tu camino, anda y no peques más. Ponte a pensar en eso. El Señor no daría un mandato imposible de cumplir. La verdad es, Dios quiere que estés libre de tu pecado. Esa es la verdad. La verdad es que el pecado destruye. La gracia es, Dios ya te conoce y proveyó un camino, una provisión. Un joven le preguntó al predicador: dime la verdad, ¿llegará el día que voy a dejar de pecar menos? Y el predicador le dijo: vas a pecar menos, pero te va a doler más. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era un progreso, era una obra, pero cuando falla el maestro,
Después de haberle dicho, hasta la final, no te voy a fallar, no voy a hacer esto, bla, 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 contigo hasta la muerte, nada. Y dice cuando se dio cuenta que lo había fallado, dice que salió y lloró amargamente. No sé si tú has llorado alguna vez amargamente. Yo sí. Como dice Pablo en Romanos 7, odio lo que hago. Te dije que iba a hacer esto y esto ocurrió de nuevo. Y dice la palabra que esa parte siempre me quiebra. Que Pedro sale y lloró amargamente. Otra versión dice, y lloró, y lloró, y lloró. Cuando no hay más lágrimas y dices, ¿cómo es posible que hago esto contra ti, Señor? Judas, mismo escenario. Y dice, Judas salió y lloró amargamente. 2 escenas de lágrimas amargas. Pero Judas se condenó. Pedro es restaurado por el Señor. Y décadas más tarde es el viejo que escribe Primera y Segunda de Pedro. Un hombre que había cambiado, diferente.